Abelard había nacido en el seno de una familia adinerada y había pasado toda su infancia en Islandia, su país natal, hasta que después de terminar sus estudios secundarios fue enviado a París, donde se graduó en una de las mejores universidades y su vida parecía simplemente no poder ir mejor. Poco tiempo después consiguió un trabajo como chef en uno de los locales más reconocidos de la alta cocina y ya a sus 30 años se había mudado a Florencia, Italia, para inaugurar su propia cadena de restaurantes que perfilaba ser una de las más exitosas del momento. Parecía tenerlo todo: dinero, éxito profesional, fama, el apoyo de su familia. Sin embargo, había algo que lo hacía sentir incompleto y con cierto vacío, y era el hecho de que a su edad todavía no había conocido a nadie con quien conformar un hogar y tener una familia. Sus apretados horarios de trabajo y su siempre ocupada agenda hacían que le resultara muy difícil poder salir con chicas y dar finalmente con su alma gemela. Todos sus amigos ya se habían casado y algunos hasta tenían hijos, mientras que él se pasaba las largas y frías noches completamente solo en su mansión. No era como que estuviese desesperado por conseguirse una mujer, pero de alguna manera esto le dejaba la amarga sensación de que algo no andaba bien en su vida. Era tanto su desánimo que el día de celebrar su cumpleaños se acercaba y en lugar de estar lleno de emoción preparándolo todo para dar una gran fiesta, solo se pasaba los días en silencio alejado de todos. Decidido a buscar una manera de alejar aquella tristeza, Abelard se tomó unas breves vacaciones en París e intentar reconectarse consigo mismo. Un día, en la famosa ciudad del amor, el joven se hallaba sentado en una banca a mitad de un parque esperando a que se hiciera la hora de entrar al concierto de música clásica al que había planeado asistir, observando cómo pasaban decenas de parejas de tórtolos agarrados de la mano, completamente enamorados, y no pudo evitar ser embargado por una sensación de frustración y hasta algo de envidia. ¿Por qué yo no puedo tener a una mujer con quien mirarme de esa forma? Alguien con quien compartir mis alegrías, mis tristezas y disfrutar esos momentos únicos e irrepetibles que se nos presentan a lo largo de la vida. Pensaba muy enojado. Tal vez eso es lo que debería desear en mi cumpleaños, conocer por fin el amor de mi vida. Pero en ese instante, la íntima plática que mantenía consigo mismo se vio interrumpida por una vagabunda que se acercaba hacia él desde el interior del parque. Normalmente, Abelard acostumbraba a ignorar a este tipo de personas, ya que pensaba que en su mayoría no eran más que simples delincuentes, personas de mal proceder a las que era mejor alejárseles, pues esto era lo que sus padres le habían enseñado desde niño. Aquella mendiga no tenía en lo absoluto un buen aspecto. Al mirarla de reojo pudo notar lo sucia que se encontraban sus ropas y ni hablar de su cara y cabello. Esta andaba descalza y no tenía más que una vieja bolsa bastante rota y manchada. Aunque había un enorme reloj a sus espaldas, la mujer terminó de acercarse y le preguntó la hora. Su olor era verdaderamente repugnante, pero aún así, de manera inexplicable, Abelard, en lugar de correrla, le respondió muy cordialmente y entonces ella le siguió sacando conversación. De una manera inexplicable, el joven caballero se sintió tan cómodo hablando con ella acerca de diferentes temas que él mismo se sentía desconcertado y muy sorprendido por lo que estaba sucediendo. Durante el par de horas que todavía faltaban para entrar al teatro, Abelard y la vagabunda que se presentó como Roxane se mantuvieron hablando de diversos temas e incluso hasta le contó acerca de su vida y cómo es que siendo tan joven había acabado viviendo en las calles. Roxane había llegado a París como turista hacía un par de años atrás. Ella era una chica sin familia, ya que todos habían fallecido en un accidente cuando ella era muy pequeña, y justo entonces había roto con su novio, por lo que decidió irse de vacaciones por Europa para sacarse el despecho. Entre largas noches de fiesta, alcohol, hoteles y sustancias prohibidas, la joven muchacha terminó perdiendo la cabeza y cuando alcanzó a darse cuenta, ya se había gastado todo el dinero que llevaba consigo. Perdí mis documentos y la mayoría de mis cosas.
Este pequeño bolso fue lo único que se salvó, le contaba a Abelard, quien no salía de su asombro. En un país extranjero, sin dinero y sin un centavo, no le tocó más que dormir en las calles, lo que hizo que la tristeza terminara empujándola todavía más hacia los vicios y se acostumbrara a vivir de esa forma. A pesar de ello y de la marcada diferencia de clases sociales que existía entre ellos, ambos continuaron hablándose con tanta confianza y comodidad que resultaba increíble. La vagabunda, embelesada por lo apuesto y amable que era, no dejaba de mirarlo con los ojos brillosos, del mismo modo en que él no podía evitar sentirse maravillado por la peculiar forma de ser de Roxane, que a pesar de su condición, se mostraba tan alegre y segura y parecía ser capaz de hablar de absolutamente todo. Una vez llegada la hora de partir, Abelard se despidió de ella y a modo de broma le dijo: «Tal vez deberíamos volver a vernos aquí mañana para seguir nuestra plática». La muchacha soltó una carcajada. «¿Acaso eso es una cita? Porque tengo un espacio libre en mi agenda mañana a las 5». Ambos se rieron y entonces cada quien se alejó por su camino para seguir con sus vidas. Lo más probable era que nunca más volverían a cruzarse, ya que aquella cita no era más que un simple juego y ninguno de los dos en realidad planeaba asistir. Sin embargo, Abelard se pasó el concierto entero pensando en Roxane y por más que se lo preguntaba, no entendía por qué se sentía tan conectado con aquella vagabunda, que lo más seguro era que al día siguiente ni siquiera recordaría haberlo conocido. Convencido de que era una completa locura y no haría más que perder el tiempo, la tarde siguiente el hombre volvió a la plaza y se sentó en la misma banca que el día anterior. Tras permanecer allí unos minutos y ver que Roxane no aparecía por ninguna parte, Abelard se puso de pie para marcharse, riéndose de lo tonto que era por lo que estaba haciendo, cuando ésta apareció por su espalda y le dijo: «Estaba segura de que no vendrías, pero por alguna razón sentí que quizá no estaba de más venir a corroborarlo. Esto sí que es una sorpresa». Con su peculiar ánimo enérgico y alegre, Roxane le pidió a Abelard que la siguiera al que había bautizado como su lugar favorito. Se trataba de la azotea de un edificio la cual ofrecía la vista más hermosa que pudiera existir de la ciudad. Antes de subir, Abelard compró unos emparedados, botanas y gaseosas que ambos degustaron sentados sobre una linda manta que Roxane atesoraba y llevaba siempre guardada en su vieja bolsa, ya que era el único recuerdo que le quedaba de sus padres. Mientras hablaban de la vida, sus aficiones y sus sueños más anhelados, contemplaron el más hermoso de los ocasos y luego la noche estrellada más mágica que había visto en sus vidas. Sin duda, aquella velada fue tan romántica y maravillosa que un sentimiento puro e intenso comenzó a aflorar entre ellos y hubo un punto en que solo deseaban besarse y dejarse llevar por el momento. No obstante, consciente de su aspecto y desagradable aroma, Roxane estaba segura de que Abelard no podría ser capaz de acercársele, así que antes de que aquel río de emociones acabase por desboronarse, se puso de pie y le dijo al apuesto caballero que era momento de marcharse. «Mañana volverás a tu vida, y lo más seguro es que este momento acabe siendo solo algo insignificante en tu vida. A fin de cuentas, no soy más que una vagabunda, pero quiero que sepas que para mí esta será una de las noches más maravillosas de mi vida», exclamó Roxane con una tímida lágrima corriendo en su mejilla al despedirse, y entonces se alejó sin dejar que él dijera una sola palabra. De vuelta en Italia, Abelard se esforzaba por sentirse a gusto en la fiesta de cumpleaños que le habían organizado sus amigos, mientras no dejaba de preguntarse por qué todavía no podía sacarse de la mente la noche tan especial que había compartido con la mendiga, cuando una conversación que acabó interponiéndola como una clara señal del universo hizo que se marchara a mitad de la fiesta sin dar explicación alguna. Dos de sus mejores amigos hablaban justo en ese momento del trágico accidente sufrido por la familia de Roxane, que para entonces era una de las más adineradas de su país, y de cómo su única hija, que había quedado bajo la tutela de su tía, quien según decían,
No hacía más que maltratarla y aprovecharse de la fortuna que había heredado. Un día desapareció sin dejar rastro, por lo que ésta finalmente acabó quedándose con todo. Esa noche, Roxane, quien sabía que a kilómetros de ella, el apuesto hombre debía estar celebrando su cumpleaños con gente de su misma clase, decidió quedarse a dormir en la azotea y así recordar la voz de Abelard hablando acerca de las estrellas y las constelaciones. Al despertar por los rayos del sol y toparse con los ojos café más hermosos que había visto en su vida, tuvo que pellizcarse para asegurarse de que no se trataba de un sueño. No sabía bien dónde buscarte, pero por alguna razón sentí que debía venir aquí. «Te ves hermosa», exclamó Abelard, ayudándola a ponerse de pie sin dejar de mirarla totalmente sorprendido, pues ésta se hallaba completamente limpia, peinada y lucía un sencillo, pero muy bonito vestido. No podía seguir viviendo de esa manera, no después de conocerte y saber que en la vida existe algo más que la soledad y la tristeza. Además, ¿qué tal si aparecía otro turista lindo que quisiera hablar conmigo y acababa quedándome con las ganas de besarlo por andar por allí como una vagabunda? Respondió Roxane soltando una gran carcajada que Abelard silenció con el más apasionado de los besos, el cual quedaría para siempre grabado en sus memorias. Desde ese día, la más inusual pero indiscutiblemente hermosa historia de amor comenzó entre ellos. Mientras se resolvían sus problemas legales y recuperaba sus papeles, Abelard decidió mudarse por un tiempo a París y rentar un pequeño apartamento en ese mismo edificio para así permanecer al lado de Roxane y brindarle de lleno su apoyo en su decisión de alejarse de los vicios y transformarse en la mujer que tanto había anhelado ser. Al cabo de un año, la vagabunda se había transformado en toda una dama, pero sin jamás dejar de lado su humildad. Restaurada por completo de aquella oscura vida, consiguió un buen empleo como asistente de una importante diseñadora, quien fue precisamente quien descubrió el gran talento que ésta tenía como pintora y le ayudó a entrar en una reconocida universidad de artes para que pudiese explotar su talento. Ahora, mientras Abelard se posiciona como el mejor chef del continente, su ahora esposa, quien se acaba de convertir en la madre de su primer hijo, ha debutado como artista en uno de los museos más famosos de Francia. No ha existido un día en que me haya arrepentido de haber ido a esa cita. Roxane es la mujer con la que soñé toda mi vida y estoy seguro de que de igual forma sé que será la mejor madre del mundo. Ella siempre dice que yo salvé su vida, pero lo cierto es que ella fue quien le dio sentido a la mía. Relataba Abelard a su familia con los ojos brillando de emoción en el hospital luego del nacimiento de su hijo. La apariencia, el dinero e incluso las diferencias culturales jamás representarán un obstáculo para el amor verdadero, pues este es un sentimiento que no conoce de límites y es capaz de hacer realidad aquello que podría considerarse imposible. ¿Y a ti qué te pareció esta impresionante historia? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Te deseo un feliz día. Ahora veamos juntos esta próxima reflexión a continuación.